Para empezar, bueno, no, pues felicitar a los ponentes por la exposición que han hecho del tema, que nos ha clarificado cómo han funcionado los modelos económicos, como ya desarrollaron desde el modelo del desarrollo compartido, hasta la caracterización que han hecho del neoliberalismo, sus principales características, cuál ha sido, cómo se ha privatizado las empresas estatales, cómo se ha tratado de regular el mercado, la libre circulación de capitales en México, y etcétera, ¿no? Yo solamente quería felicitarlos y en términos generales decir que si, ¿cómo ven ustedes si la capacidad, ay, se me está acabando la batería, ¿qué capacidad tendría el Estado? ¿Qué capacidad tendría el Estado de renegociar la deuda? Bueno, no de renegociar, sino de exigir la suspensión de la deuda externa. Ya había dicho el último compañero algo, pero como que me gustaría que se ampliara ahí ese asunto. ¿Qué hacer? ¿Qué capacidad tendría el gobierno de negociar la suspensión de la deuda? ¿Y cómo hacer, cómo obligar, si hay la capacidad también del Estado, de obligar a las grandes empresas, a estos grandes consorcios a pagar pues los impuestos? Porque lo que se ve pues es un panorama muy desalentador y, como se ha dicho, pues este neoliberalismo nos ha conducido a lo que algunos le llaman la economía de la muerte. Entonces, pues las salidas como que pues están medio complicadas, ¿no? A ver, me parece que Pablo Moctezuma va a tomar la palabra. Y luego Sí, bueno, un Estado soberano tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. El Estado mexicano puede y debe suspender el pago de la deuda sin pedirle permiso a nadie. Creo que históricamente así ha sido. Gobiernos como el de Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez, los gobiernos por revolucionarios, etcétera, pues suspendieron la deuda en algo así como decir, bueno, debo, no niego, pago, no tengo. Porque además México no está en capacidad de pagar la deuda externa sin sacrificar su desarrollo económico y el bienestar social. Históricamente, cada que el Estado mexicano ha suspendido pagos, lo que obtiene, claro, enfrenta reacciones en contra, pero al final termina por renegociarse en términos favorables. Cuando sale Cárdenas ya se debían como 400 millones y se renegoció en 40 millones. Benito Juárez le cobraban 350 y quedó en 84. Entonces, una suspensión de pagos después de una lucha y de jaloneos resulta favorable para la nación. Entonces creo que si somos, porque lo somos, una nación independiente, tenemos que tomar los pasos que se requieran sin pedirle permiso a nadie. Es cuanto. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿quieres complementar algo, Héctor? Sí. De acuerdo al derecho internacional, nadie está obligado a lo imposible. Y hay jurisprudencia, hasta en la Unión Europea, de que los gobiernos tienen la capacidad de declararse en suspensión de pagos y no haber represalias por parte de los banqueros. Esto por un lado. Por otro lado, la ONU
hay resoluciones de la ONU, sobre todo la de derechos humanos, que dicen, ahí donde un país, el pago de la deuda impide cumplir con los derechos humanos, conviene suspender el pago de la deuda. ¿Qué es lo primero? ¿Es pagar la deuda o los derechos humanos? O sea, por derecho internacional, por derechos humanos, por jurisprudencia, existe esto. Además, hay lo que se denominan deudas inmorales, deudas odiosas. La deuda del FOBAPROA, que ahora es la deuda del IPAB, que es el rescate bancario, actualmente suma casi 1 billón de pesos. En 1995, esa deuda era de 500,000 millones de pesos. Hoy debemos el doble. Y durante estos 25 años la hemos estado pagando. Pero es una deuda ilegítima, a todas luces inmoral. Es una deuda odiosa que tiene que ser renegada. Entonces, como dijo Lázaro Cárdenas en 1936 en un informe de gobierno, dijo, el gobierno mexicano va a cumplir con los compromisos contraídos con el exterior, pero primero vamos a cumplir con el desarrollo político y cultural del pueblo de México. Esto quiere decir que primero hay que cumplir las necesidades del pueblo y después vamos a cumplir con las necesidades y compromisos adquiridos. Gracias. Sí, muchas gracias. Ahorita me está pidiendo la palabra Juan Pablo Jardón, por favor. Gracias, camarada Beceli. Bueno, en primero reconocer y agradecer a los compañeros, camaradas Pablo, Héctor y Alejandro Chávez. Las exposiciones han sido bastante profundas, claras. La de Pablo me impresionó, es directa, concisa, breve. Conociendo a Pablo, no esperaba menos, pero siempre me impresiona. En cuanto al tema, me parece un acierto haber convocado la reunión con esta relación de neoliberalismo, deuda pública y deuda social, porque efectivamente, así como nos han dicho, sin la fuga, simplemente sin la fuga del FOBAPROA, pues no tendríamos el problema de crisis sanitaria al nivel en cómo se desarrolló. ¿Cuántos hospitales, cuántas clínicas, cuántos respiradores, cuántas soluciones concretas de manera material se hubieran podido entregar si esos recursos se canalizaran en otro sentido y no para seguir pagando intereses de los intereses? Y en cuanto a lo que plantea la compañera del Movimiento Social M29, ahí hay una cuestión muy interesante, fíjense. Una buena parte de la deuda social es también de los municipios y de los gobiernos de los estados. Cuando menos acá en Puebla, muchos de los municipios tienen al mismo acreedor, a los mismos bancos, porque compraban en paquete la deuda y de ahí sacaban sus moches. Y se podría hacer algo como lo realizado por Rafael Correa, que por eso lo odian la burguesía delincuencial ecuatoriana y los banqueros, porque lo que hizo fue muy inteligente. Dijo, bueno, ¿cuánto debemos? Pero ¿cuánto vale esa deuda en el mercado secundario? Y fue al mercado secundario y compró esa deuda al 40 o al 30% de su valor, ¿no? O sea, porque a los especuladores lo que les interesa es tener la circulación. El capital, si no se reproduce, pues deja de ser capital. Entonces, cuando les dicen, bueno, ¿cuánto me cuesta comprarte a ti que ya tienes una deuda de trasmano, que ha pasado por 4 o 5 especuladores, y que ellos están recibiendo intereses simplemente, van a recibir un porcentaje del interés,
¿Cuánto me vendes la deuda? Lo que yo te debo. Entonces, esa es una alternativa de negociación para muchas de las instancias no solamente del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales y municipales. La renegociación en paquete y la compra en el mercado secundario. Y en el mercado secundario, a nivel nacional, hay una falsedad, porque la inmensa mayoría de los prestamistas, aun cuando se considera deuda pública nacional, pues son transnacionales, son bancos transnacionalizados, Bancomer, Banamex, etcétera, 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 ¿no? Incluso Banorte tiene capital internacional, hay una asociación ahí. Entonces, bueno, esa bronca hace que la deuda siempre esté presionando la cuestión de lo que llaman el desarrollo, pero en realidad sería pues la justicia social, la democracia, la equidad. Se necesitan seguir implementando, mientras existan grandes deudas, medidas neoliberales para poder solventarla y poder tener un control social. Y esa es una relación perversa. ¿Por dónde se puede ir cortando ese tránsito del poder económico real, del poder que impone? Pues precisamente por la suspensión y por la renegociación. Creo que podría ser una aproximación a quizá algunas de las conclusiones a partir de lo que han dicho los camaradas, y nuevamente agradecerles. Muchas gracias. Sí, gracias. Me parece que también Alejandro Chávez pidió la palabra, ¿sí? ¿O vi mal? Sí. Bueno, adelante, por favor. Sí, nada más, creo que la viabilidad de la suspensión de la deuda como tal tendría que ser multilateral, es decir, enmarcarse en la parte multilateral, porque país por país es justamente lo que quiere la banca internacional, y desde los 80, efectivamente, cuando el movimiento de los entonces países no alineados, que impulsó mucho el comandante Fidel Castro en ese entonces, me recuerdo, empezaba a tener un consenso muy importante a nivel de los países de Asia, de África y no se diga de América Latina. Tuvo un crecimiento tal que efectivamente, por eso parcializaron a los países, ¿no? Los banqueros, la banca se dieron cuenta de que si no pagaban, entonces se dispusieron a hacer ciertas renegociaciones, ciertas quitas, pero finalmente sí lograron hacer acuerdos bilaterales, país a país, porque a nivel de un grupo de países como el de los no alineados que encabezaba Cuba, en ese entonces, pues adquirió una presencia fundamental. A punto estuvo de generarse una cesación de pagos, me recuerdo en ese entonces. Y ya llegaron los 90, efectivamente se reconfirmó eso, y además los gobiernos, muchos gobiernos no, prefirieron esa renegociación bilateral y no asumieron la parte de la continental, hemisférica, e incluso mundial, porque eso iba a tronar efectivamente al sistema en una de sus vértebras más sensibles, como fue la financiera. Pues era rescatar a toda costa. En eso han estado dispuestos estos conciertos a nivel de los organismos mal llamados multilaterales, porque finalmente sus negociaciones son de país a país y anteponiendo sus condiciones. Las condiciones financieras son lo principal, son lo primero. Por eso es que, bueno, en términos de la negociación que ha hecho la Secretaría de Hacienda, pues primero no asumir deuda. Yo creo que eso ya se está viendo. El informe que mencionaba, creo que Héctor Torres, el informe del primer semestre de este año de Hacienda, efectivamente ya en términos del interés, el interés baja en términos reales, estos 700 mil millones que se estaban pagando de interés, pues bajan 0.4, pues muy poco, pero ya se está parando, ya hay una contención. Al no asumir ya deudas, no hay contratación de deudas, en eso ha tenido razón López Obrador, y los intereses han empezado a bajar, porque también las tasas de interés ya bajaron. En México no como se debe, pero están bajando poco a poco, y ahora que asumió el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que tiene una formación por lo menos keynesiana,
aunque ha sido consultor de muchas agencias neoliberales, pero Arturo Herrera ya se va a ir al Banco de México. Ahí son movimientos que tienen que ver con la instrumentación de los mecanismos, y el Banco de México sigue siendo uno de los bastiones fundamentales del neoliberalismo más rancio. Imagínense, todos del ITAM, toda la élite neoliberal del ITAM en el Banco de México, en Hacienda, todo lo que poco a poco han dejado de predominar, y creo que van a venir medidas muy interesantes por ahí, que claro, son insuficientes, sí son insuficientes, pero se están dando pasos, creo que están dando pasos, y este año, pues el crecimiento mismo va a hacer que la proporción del PIB, de la deuda respecto del PIB, esté abajo, o en términos de lo que fue el 2018, en 47% del PIB, y nominalmente la deuda puede movilizarse ya en estos 11 billones quizás que pueda llegar. En fin, la CEPAL ha dicho que esto ha recomendado mucho, insisto, estos derechos especiales de giro, que son cuotas de los países y que no se han manejado últimamente, ¿no? Pero yo recuerdo que sí lo subrayaba mucho Rafael Correa en estos diferentes que tuvo presidente con los banqueros, que ahora desgraciadamente quedó uno de ellos como presidente de Ecuador, y efectivamente pues desfalcando y ahora privatizando. Las primeras medidas que hizo fueron las de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Pero hubo un manejo muy distorsionado de esa elección de Ecuador, pero viene un resurgimiento, creo que a nivel continental, de gobiernos progresistas de izquierda que pueden agruparse ya otra vez en el resurgimiento del ALBA, del UNASUR, del Banco del Sur. Este crecimiento de China tiene finalmente el banco más grande del mundo, el fondo como fondo de inversión y como banco, es el BW, no sé qué, que tiene más capacidad de fondeo, sobre todo a nivel de infraestructura, mucho más que el Banco Mundial y que el Fondo Monetario Internacional. Por eso el temor de los gringos y la estigmatización que se hace de China, ¿no? Eso, y bien haría México en todo caso en relacionarse en términos económicos y incluso financieros con China, porque es otra vertiente, y en otros términos, con otras tasas de interés y con otros mecanismos de financiarización, de financiamiento, que es fundamentalmente de infraestructura. China en el primer semestre creció al 12%, Después sigue la India y todos los demás países. Pero la proporción por cierto, de la relación deuda-PIB, la más grande imagínense, es de Japón, casi del 200%, sigue España, Grecia, Estados Unidos. Claro, son los emisores de la principal moneda de endeudamiento, que es el dólar, y efectivamente, por lo menos relativamente, si México hace sus contrataciones en pesos y a largo plazo, pues es buscar algunas mejoras, porque desde el punto de vista de un solo país es muy difícil declarar una suspensión de pagos. Viene el ahorcamiento, o apostarle incluso a las monedas virtuales que están resurgiendo. Ven El Salvador, por ejemplo, con todo y lo que es Nayib Bukele, está desafiando al sistema financiero. Es una economía dolarizada, pero ya está inscrito en las criptomonedas como el Bitcoin y haciendo transacciones con eso. Eso es interesante desde el punto de vista del manejo, de la forma de afrontar ya el dolarcentrismo como referente único, que aparentemente no hay de otra, pero que sí hay a nivel mundial, y explorar muchas otras alternativas. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes por seguirnos compartiendo sus conocimientos y, pues sí, sus ideas, sus conclusiones. No sé si alguien más quiere tomar la palabra para hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, sí, adelante Gerardo y luego Arturo Mireles.
Más allá, y bueno, de lo que decía Eberto Castillo, pero antes, darle las gracias por su participación a Héctor, a Pablo, a Alejandro. Y decía Eberto que no había que buscarle chichis a las lagartijas, ¿no? Creo que la promotora ya tiene muy claro por lo menos dos objetivos: la suspensión del pago de la deuda y la auditoría de la misma. Pero hay algo que mencionó también Alejandro que habría que valorarlo. Yo no he escuchado hasta ahora que en este paquete también se meta una demanda o luchar por echar abajo el anatocismo en la legislación. Y esto ha venido afectando a muchísimos compañeros. De hecho, de alguna manera, el Barzón nace de esta crisis y una fracción del Barzón luego inicia esta lucha en contra del anatocismo. Que por cierto, una de las personas que legitimó y legalizó el anatocismo es Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación. Y lo otro, preguntarles en particular el por qué no ha aprendido mucho esta propuesta desde la promotora, cuáles son la opinión y los criterios de ustedes, esta propuesta de la suspensión del pago. Y también preguntarles hasta dónde es posible jurídica y políticamente utilizar el artículo 4 de la Ley de Víctimas, aunado con lo que menciona el primero, segundo y tercer párrafo del artículo primero de la Constitución, que tiene que ver con los derechos humanos. ¿Cómo poder también litigarlo, meterlo en un litigio jurídico, político y social? Y en el artículo 4 de la Ley de Víctimas se puede tipificar, o hasta dónde se puede tipificar la víctima de un modelo económico. Me parece que esto todavía no ha quedado muy claro. Solamente una organización de Oaxaca, o sea, si mal no recuerdo, ha querido establecer esta línea. De hecho, hay un litigio que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también fue un litigio que no tuvo mucho eco en la opinión pública nacional. Sería en esos términos mi participación. Gracias, Araceli, y mencionarles finalmente una invitación para el próximo viernes 23, en donde la mesa va a ser acerca de las luchas y defensa del agua en el territorio mexicano. Van a estar, por supuesto, compañeros de Mexicali, de Coahuila y de otros lados. Sí. ¿Gustas participar tú? Sí. Bueno. Bueno, es que iba Arturo Mireles, pero no, bueno, no sé si ahorita con la pregunta que hizo Gerardo la quieren ir pensando o la quieren contestar. O como quieras, o después. Mireles. Bueno, preguntas. ¿gustas contestarla, Héctor, o si dar quieres, tu opinión? Y luego a Arturo Mireles, y ya luego creo que sigue el Juan Pablo. Bueno, muy breve. La promotora no tiene ni un año. Creo que se conformó como en octubre. Y tenemos que serán 8 meses, 10 meses. La promotora, entre sus actividades, una fue enviar una carta a López Obrador. Se le entregó y nos turnó con su jefe de asesores, Lázaro Cárdenas, y ahí les pusimos nuestras posturas
y dijo que lo iba a transmitir al presidente. Es fecha de que no ha habido respuesta. Sin embargo, nosotros hemos hecho otra serie de labores y en algunas legislaturas estatales e incluso en la legislatura federal se han hecho exhortos por parte de algunos diputados a la suspensión del pago y a la creación de una auditoría. En la promotora consideramos que nos falta mucho por desarrollar. En un principio, la promotora tuvo trabajo, contactos, casi en 20 o 25 localidades estatales. En algunos casos se formaron promotoras a nivel estatal, creo que en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, se formaron promotoras estatales. Pero en otros casos se está desarrollando esta labor de difusión. Consideramos que lo primordial es una labor de difusión, de propaganda, de discusión. En esta coyuntura de la consulta ciudadana por enjuiciamiento de los presidentes, pues estamos participando en esta consulta para difundir el problema de la deuda. Sabemos que es una discusión que requiere de una gran labor. Y por otra parte, para que realmente se escuche esta voz, tiene que ser la voz popular. Tiene que ser en base a la movilización. Es la única manera en que el gobierno puede hacernos caso y puede asumir esta demanda. En fin de cuentas, es una demanda por el bien de México, para que junto con otros países negocie el problema de la deuda. Y como decía el compañero Alejandro Chávez, es un problema mundial el problema de la deuda. Vivimos una crisis mundial, la más grande después de 100 años, que afecta a muchos países y que es necesario un nuevo orden económico mundial. Y es la oportunidad para que el gobierno mexicano establezca un frente con un conjunto de países que tome la iniciativa. Requiere de muchos esfuerzos, claro, pero si la asume va a contar con el apoyo del pueblo mexicano. Es cuanto lo que quería mencionar en torno a esto. Sí, muchas gracias. Sí, yo también coincido con eso de que hay que hacer un frente, pues sobre todo que empiece siendo popular, que llegue hasta el gobierno y pues toda América. Bueno, sí, por favor, Arturo Mireles. Desde luego que tenemos que ser conscientes de que llegar a suspender la deuda requiere de un trabajo muy largo y muy largo, por supuesto, ¿verdad? Que llevará mucho tiempo, ¿verdad? Eso desde luego, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que para que pudiera ser exitosa una postura de México de suspensión de la deuda, se necesita que México sea económicamente autosuficiente. Se necesita que México tenga autosuficiencia alimentaria. Porque a la vista de lo que está pasando en los últimos años, pues está claro que ante una suspensión unilateral de la deuda, se van a venir las represalias en materia de sanciones, en materia de aranceles, por lo menos, como la estamos viendo contra Cuba, contra Venezuela, contra Rusia e incluso contra China, ¿no? Entonces, la única forma de hacer frente a reacciones de ese tipo, que sin duda alguna van a suceder, pues es la autosuficiencia económica y en especial la autosuficiencia alimentaria. Si no llegamos a eso, va a ser muy difícil que nosotros podamos suspender la deuda. Y es un maldito círculo vicioso, porque no podemos llegar a eso mientras estemos pagando esta cantidad enorme de intereses, ¿verdad? Ciertamente es un maldito círculo vicioso que habrá que romper
de alguna manera. Pero está claro que por la manera clásica de simplemente dejar de pagar, no se puede romper ese círculo vicioso por las represalias. Es claro que, como se ha dicho aquí, México es un país soberano y que en uso de su soberanía puede tomar decisiones de ese tipo. Sí, claro, por supuesto que México es un país soberano, como soberano es Cuba, como soberana es Venezuela, ¿verdad? Como soberanos son todos los países que están sujetos a sanciones por parte de las naciones capitalistas desarrolladas. De modo, pues, que tenemos que ser conscientes de que el derecho internacional es un derecho que desde hace muchos años es simplemente un derecho en construcción. Y todavía se sigue, todavía el criterio de validez de los actos jurídicos internacionales está determinado por la correlación de fuerza política de los estados contendientes. Por ese motivo, no debemos perder de vista el punto primero, ser autosuficientes y buscar la forma, echar la imaginación de cómo romper ese maldito círculo vicioso para poder enfrentar eso, ¿no? Y otro punto que quiero preguntarles a los compañeros de la promotora. ¿Han contemplado la posibilidad de hacer un estudio, una especie de auditoría de las fortunas personales de los funcionarios públicos implicados en la contratación de la deuda? Desde el 82 para acá. ¿A qué me refiero? ¿Habrán recibido comisiones por contratar la deuda? ¿Habrán recibido beneficios por contratar la deuda? Entonces, la única forma de saberlo, pues es valorando su patrimonio de aquel tiempo y su patrimonio ahora. Como el caso de Zedillo, bueno, pues es más que evidente que recibió una comisión por la venta de los ferrocarriles, ¿verdad? Pero habría que ver los secretarios de Hacienda, los presidentes de la República, qué tanto ha aumentado su patrimonio. No sé si han contemplado eso. Ahora, es importante de que en el caso de que hayan recibido comisiones por contratar la deuda, pueda utilizarse la figura para cuando haya fuerza política, insisto, ¿verdad? Pero de una vez apuntarlo. La figura de los delitos de tracto sucesivo. ¿Cuáles son esos delitos? Por ejemplo, el homicidio es un delito que es de consumación instantánea, ¿verdad? En un solo acto se comete. Pero, por ejemplo, el secuestro es un delito que se está cometiendo durante todo el tiempo que la víctima esté secuestrada. Es un delito de tracto sucesivo. Entonces, el haber contratado la deuda pública por una comisión que recibieron estos funcionarios, yo creo que puede tipificarse o argumentarse por lo menos como un delito de tracto sucesivo. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque ellos siguen recibiendo el beneficio de su delito. Y segundo, porque el daño causado por su delito se nos sigue causando a todos los mexicanos. Yo reconozco que es una argumentación un tanto débil, o muy, muy débil, ¿no? Pero políticamente pudiera ser de alguna utilidad. Entonces, pero yo sí pondría el acento en la investigación de los patrimonios de todos los funcionarios, empezando por los presidentes de la República. La investigación de los patrimonios de todos los funcionarios que participaron en la contratación de la deuda. Porque, insisto, lo más probable es que hayan recibido mordida por contratar esa deuda. Ahora bien,
si eso fuera el caso, se ha contratado deuda a sabiendas de que no existía capacidad de pago. Ya desde hace mucho tiempo estaba claro que no iba a haber capacidad de pago, como el caso del FOBAPROA, por ejemplo. Desde que se contrató el FOBAPROA estaba claro que no iba a haber capacidad de pago. Entonces, si se ha recibido un beneficio por contratar esa deuda, pues está más que claro que es un delito de tracto sucesivo, ¿verdad? Y habría que buscarle por ese lado. Eso es todo, camarada. Sí, muchas gracias. Sí, adelante, Alejandro. Sí, Bueno, brevemente, pues creo que los compañeros del Barzón pudieran apoyar mucho porque se acaba de reelegir el compañero Alejandro Carvajal y por ahí vi a Gerardo López del Barzón, pues, que se empiezan a trabajar estas iniciativas en la Cámara de Diputados. Tiene poco más de 3 años para trabajar una iniciativa como la que han comentado los compañeros, una iniciativa de ley desde la Cámara de Diputados. Tenemos mayoría, faltaba más. Sí, los compañeros del Barzón, insisto, por ahí vi a Gerardo López que nos diga algo, que le pueda comunicar a Alejandro Carvajal para que trabaje esta iniciativa. Me parece muy adecuado. Suspensión de la deuda, la auditoría y este delito de tracto. Me parece magnífico. Gracias. Héctor Torres está pidiendo la palabra. El diputado de Puebla. Sí. La promotora se reúne todos los lunes a las 6 de la tarde y estas propuestas que hicieron, por ejemplo, lo del anatocismo, lo del artículo 4 sobre la ley de víctimas, lo que decía el compañero Mireles, de investigar los patrimonios de los funcionarios, investigar sobre el delito de tracto sucesivo, pues me parecen a mí unas buenas propuestas que les vamos a llevar a nuestras reuniones de la promotora, pero sí me gustaría que los compañeros Mireles y el compañero que habló del anastocismo, Gerardo, ¿cómo te llamas? Gerardo. Nos hicieran llegar por escrito sus propuestas para difundirlas. O sea, la promotora pues no tiene un equipo de abogados. Nos gustaría tenerlos para tener un conjunto de iniciativas y de estudios, pero me parecen muy acertadas sus propuestas y las vamos a llevar a nuestras reuniones. Nada más una moción. Sí. No es que exista el delito de tracto sucesivo. No, lo que digo es para investigar. Sí, es decir, es el delito en este caso de cohecho, de lo que sea, pero con carácter de tracto sucesivo. Sí. Varios delitos pueden tener el carácter de tracto sucesivo. No existe un delito específicamente de tracto, sino que varios, como por ejemplo el secuestro que les comentaba, ¿no? Okay. Entonces, para ver aquí, en este caso, el haber recibido mordida por contratar la deuda. Okay. Muchas gracias. Yo, bueno, por mi parte también quisiera agradecerles a los ponentes por su participación, a los asistentes, pues porque nos vienen de alguna manera a regalar su tiempo y sus conocimientos, que pues a veces sí pasan muchas horas investigando tanto teorías como noticias, datos, estadísticas. No sé si alguien quiera mencionar algo ya para cerrar. Sí, un comentario, información a los compañeros de la promotora. Como son gente de este tiempo, supongo que tienen acceso a la información digitalizada. Allá hace muchos años, pero está dentro de los últimos 11 años, Alejandro Nadal, que escribía en La Jornada, ¿se acuerdan de él? Alejandro Nadal
comentó en varios artículos periodísticos el caso de un juez norteamericano que absolvió al deudor de pagar no solamente los intereses, sino incluso la deuda contratada con un banco, como un banco comercial, digamos, un crédito comercial, como los que contrata cualquier ciudadano. Lo absolvió el juez a ese ciudadano por la razón de que el banco contrató un seguro para el caso de que los deudores, en este caso el cliente, no pudieran pagar. Y si se dio el caso de que no pagaron a tiempo, entonces el banco hizo efectivo su seguro, la aseguradora le pagó. Y de todos modos, el banco quiso cobrarle al deudor. El deudor, quién sabe cómo se las ingenió, pero pasó toda la información al juez y el juez dijo que él ya no tenía nada que pagar porque el banco había recuperado ya su capital. Y esa es una resolución que en el sistema judicial de los Estados Unidos pues sienta un precedente que casi es ley, ¿verdad? De modo pues que ustedes han observado que en el caso de las tarjetas de crédito en México, las personas que caen en mora en las tarjetas de crédito, a partir de cierto momento los bancos ya no les cobran, sino que les cobran un despacho de gestoría, de cobrantes, etcétera. ¿Por qué? Porque los bancos tienen un seguro contra todas nuestras deudas en tarjetas de crédito. Ellos cobran el seguro y venden su deuda. Entonces ya esas deudas en México, esas deudas son jurídicamente incobrables. Las deudas de las tarjetas de crédito son prácticamente incobrables, ¿eh? De modo que con todos esos antecedentes, los compañeros de la promotora pudieran organizar algo. Pero sobre todo, si tuvieran acceso a la jornada y la paciencia para buscar a Alejandro Nadal en los últimos 11 años. Ahí seguramente aparece. Yo no tengo esos recursos. Yo no sé manejar la informática como para localizar eso rápidamente. Tendría que ponerme a leer día por día, miércoles por miércoles. Él escribía todos los miércoles en la jornada, ¿no? Habría 52 por más de 520 miércoles tendría yo que ponerme a leer, pero yo me imagino que ustedes disponen de recursos informáticos para localizar eso con mayor rapidez. Es todo. Sí, muchas gracias. Bueno, también recordarles a todos que está el grupo de la Promotora Nacional por la suspensión del pago de la deuda pública, así nos pueden encontrar, o en la página nomasdeuda.org. Pues ya, bueno, ahorita por ejemplo Héctor tiene ahí en la parte del simbolito el logotipo de la promotora para que se puedan ir incorporando, o también en la página ahí aparecen algunos videos, aparece la colecta de firmas y algunas ligas también. Bueno, no sé si quieres decir algo, Juan Pablo, o ya, levantó su mano Marco o Rafael. No, en realidad, miren, ya se cerró la transmisión. Sigue en Facebook porque la mantenemos como MSM y estamos administrando. Tuvimos una muy buena asistencia a través del Facebook. Agradecerles a quienes se conectaron, ¿sí? Tuvimos 18 retransmisiones, lo compartieron así, o sea, llegamos a hacer más a través del Facebook que a través de la plataforma del Zoom, y eso es de reconocer por el interés de quienes se hayan conectado. Volver a agradecerles a los compañeros. Estamos sobre la hora también. Radio Xali también ya
ya está cortando, o ya cortó, no lo sé, pero nos estamos haciendo poquitos. Para no desgastar, yo sugiero, vayamos dejando aquí esto, me parece hasta antipedagógico. Creo que hemos llegado a muy buenas y excelentes conclusiones. Las aportaciones de los compañeros, las compañeras, los comentarios han abonado bastante para este debate. Ahora, la promotora en Puebla es una tarea a reactivar y eso está en la palestra. O sea, esto lo tenemos que hacer ya, sí o sí, porque hay un diálogo pendiente con el gobierno del estado y con algunos gobiernos municipales en donde tenemos ya propuestas muy concretas. Entonces, están invitados. Estaremos pasando las convocatorias por los medios por donde se envió la invitación para esta reunión. ¿Sí? Y nuevamente agradecerles y reconocer a la compañera, la camarada Araceli González también por su moderación. Héctor Torres, un abrazo. Turo, Pablo, Alejandro Chávez, muchas gracias. Muchas gracias a todos, es un gusto de verlos y escucharlos siempre. Y yo me atrevo a pedirles un aplauso para los ponentes porque sí se la rifaron. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por invitarme, camaradas. Okay. No, muy bien, muchas gracias, al contrario. Bueno, pues muchas gracias, compañeros, y que le pasen bien. Muchas gracias. Salvador Salado, un abrazo hasta Zacatecas. Buenas noches a todos.